Hablemos del día que Sánchez fue humillado por Trump. Todo pasó en el G20, con cada gesto analizado hasta el más mínimo detalle en la cumbre en Osaka. Un personaje tan histriónico como Donald Trump no solo es noticia por lo que dice, sino también por lo que hace. Y, sobre todo, por cómo lo hace. Así lo vivió el tipejo de Pedro Sánchez, cuando Trump le dejó bien claro dónde estaba su asiento con un brusco gesto que está dando mucho que hablar. Antes de que empezara la sesión plenaria del G20, a la que España acude como país invitado, el presidente de Estados Unidos ha pasado junto a Sánchez, que estaba de pie ante su sillón. Según muestran las imágenes, ambos se han saludado brevemente y, cuando Sánchez se ha vuelto para seguir hablando con Trump, este le ha indicado su sitio con poca delicadeza y ha pasado de largo. De inmediato, Sánchez se ha sentado con la cabeza gacha y una amplia sonrisa en el rostro, como si Trump le hubiera hecho una broma, pero la ha mudado enseguida. A su alrededor, varios miembros de diversas delegaciones diplomáticas contemplaban la escena con cara seria, pero no se sabe exactamente cuál ha sido la conversación. Según fuentes de la Moncloa, Trump le ha hecho a Sánchez un comentario halagador sobre España y luego le ha mostrado su asiento. Pero la moviola ofrece unos matices abiertos a todo tipo de especulaciones. Sánchez y Trump no se han reunido nunca y ahora tras la victoria de Donald esto se pone cada vez más tenso. Hablando más en profundidad del actual estado del gobierno, escuchemos cómo el gran Vicente Vallés lo retrata a la perfección. Vicente Vallés, reconocido periodista, no dudó ayer en hacer un retrato bastante claro de la situación actual de Pedro Sánchez. Tras semanas de tensión y desgaste político, Vicente dejó claro que el presidente del gobierno español ya no cuenta con el apoyo total de sus propios socios, como Junts, quienes han comenzado a darle la espalda. En sus palabras, lo que antes era una coalición fuerte, ahora está en una fase de total descomposición. Sánchez, quien ha estado tomando decisiones cada vez más controvertidas, parece estar viendo cómo se le acorta el horizonte. Hace unos meses Pedro Sánchez empezó a ver que su situación iba a ser más incómoda de lo que ya era. Los partidos que le habían hecho presidente del gobierno daban signos de infidelidad y ya marcaban distancias con el gobierno. Sánchez dijo entonces que estaba dispuesto a gobernar con o sin el apoyo del Parlamento. Desde entonces su situación, lejos de mejorar, ha empeorado para Moncloa. Vicente Vallés destacó lo que ya muchos intuían: el presidente está perdiendo su mayoría parlamentaria. Lo que antes parecía inquebrantable, ahora se desmorona ante sus ojos. Las traiciones que ha cometido dentro de su propio partido y con sus socios, como Junts, están pasando factura. Unas decisiones que han dejado a Sánchez sin esa red de apoyo que solía tener para aprobar sus reformas y proyectos de ley. Uno de los puntos más comentados por Vicente Vallés fue la famosa ley Ómnibus, una ley que fue considerada por muchos como una ley trampa, donde se colaron una serie de reformas que no tenían nada que ver con el propósito inicial. Ahora Pedro Sánchez se revela contra una realidad que al menos de momento es incuestionable, la realidad de que su gobierno no dispone de mayoría parlamentaria, y en esas circunstancias el presidente se puede mantener en el poder, pero difícilmente puede gobernar. Lo que sí hace es atrincherarse en su posición y poner en marcha una confrontación pública para mantener prietas las filas de sus seguidores, culpando a la oposición de que el gobierno no pueda aprobar los decretos del Consejo de Ministros y acusando a quien no vota su decreto de provocar dolor social. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social, porque además, fíjense, con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. ¿Por qué en lugar de abstenerse votan en contra? ¿Porque quieren causar dolor social? El dolor social del que habla Pedro Sánchez se podría evitar en cuestión de horas porque el presidente tiene la potestad de convocar un Consejo de Ministros cuando quiera y aprobar un decreto específico sobre las pensiones que conseguiría el apoyo del Congreso. Pero el presidente se niega, lo quiere todo. La oposición se mostró firme y no aprobó la ley, reconociendo que, entre las medidas que incluía, había subidas de impuestos impuestas a los ciudadanos, beneficios a las empresas eléctricas y, sobre todo, leyes que favorecían a los ocupas, entre otras. La ley fue vista por muchos como una forma de caballo de Troya, una excusa para meter leyes y medidas que de otra forma no habrían pasado el filtro parlamentario. Lo más indignante, según Vicente, es que Pedro Sánchez, en su desesperación por justificar sus fracasos, no dudó en culpar a la oposición por el dolor social que sufre el país. Utilizó a los partidos de la oposición como chivos expiatorios para desviar la atención de sus propios errores. De hecho, Vicente Vallés lo calificó como un tirano, porque en lugar de asumir responsabilidades, Sánchez opta por atacar a la oposición con una táctica muy conocida: desviar la atención y usar a los demás como escudos humanos.
Es un claro intento de Sánchez por tapar su falta de gestión y responsabilidad, eludiendo las críticas hacia su gobierno y en lugar de asumir las consecuencias de sus políticas, se escuda en la acusación de que es culpa de la oposición que España viva una crisis económica y social. ¿Por qué se tiene que votar en contra de ello? ¿Qué lógica política, qué fin político explica el hacer eso? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un Real Decreto Ley de Ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Han pasado 48 horas desde que el Congreso tumbó el decreto del Gobierno y de momento Pedro Sánchez descarta presentar las medidas por separado. De esto cabe deducir que continúan abiertas las negociaciones entre Moncloa y Puigdemont y no se descarta un acuerdo que permita al Gobierno conseguir dentro de unos días la victoria parlamentaria que no consiguió este miércoles. Esto revela una vez más la actitud irresponsable y el desdén por los ciudadanos de un gobierno que, en vez de afrontar la realidad, prefiere seguir mintiendo y manipulando para seguir en el poder.